Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros cerrando la semana con muchísima información y muy diversa. Huemansin, Rafa, Laura Regis, hola, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Qué gusto saludarlos. Mi querida Laura, amigos del auditorio, comenzando también un mes y comenzándolo de manera triste, sí, pero a la vez festiva en el rango que se puede hacer esto hoy. Día de Muertos, como se conoce ya en la tradición mexicana, Día de Todos los Santos, cuando en la tradición se abre un portal entre el más allá y nuestra tierra, se va una de las grandes exponentes de la plástica mexicana, la maestra Rina Lazo. De hecho, estas imágenes que vemos a nuestras espaldas pertenecen precisamente a la obra de esta célebre muralista, y hoy te les vamos a platicar un poco de ella. Lamentable pérdida, una de las últimas exponentes de la Escuela de los Fridos. Efectivamente. Bueno, ella tenía 96 años de edad, la verdad es que se encontraba pues, en muy buen estado de salud, es lo que se veía, muy lúcida, muy clara. Ella nació en Guatemala, después tuvo una beca por parte de su país, se vino a vivir a México, aquí estudió en el 45 la Escuela de Pintura, Grabado y Escultura La Esmeralda, y bueno, empezó a tener profesores fabulosos como el mismísimo Diego Rivera. Sí, pero estuvo también Orozco Romero, Alfredo Salce, y Federico Cantú y Diego Rivera, quien ejerce una gran influencia tanto en la temática como en la estética, sobre todo en la primera parte del trabajo de Rina Lazo, y se volvió mano derecha del maestro Rivera. Era fundamental para las creaciones. El mural de la tarde dominical en la Alameda fue también gracias al trabajo que hizo Diego Rivera en conjunto con Rina Lazo. Ahí tenemos, bueno, estábamos viendo el mural con el rostro de Eisenhower en la bomba atómica, uno de los murales polémicos de tantos que tuvo Diego Rivera. Y lo importante también, amigos, en torno a Rina Lazo es no solamente el que haya participado y se haya sumado a este movimiento plástico mexicano tan representativo y que, digamos, es la propuesta desde América Latina en la historia del arte. No solamente eso, sino que estamos hablando de cómo esa Escuela Mexicana de Pintura también impactó a otros artistas de otras latitudes de América Latina, y se generaron también sus propios movimientos plásticos. Ella, Rina, también vinculada a otros grandes artistas de ese país de Guatemala que hicieron de México su nuevo hogar y el espacio de desarrollo de su actividad plástica. En una actividad plástica en la que la verdad es que la parte social era fundamental. Ella, con esta relación que tuvo con Diego Rivera, con Frida Kahlo, se unió al Partido Comunista y siempre sostuvo, siempre ella estaba mencionando permanentemente en cualquier entrevista que el artista tenía una responsabilidad social, y bueno, ya veíamos algunas de sus obras tenían desde luego este carácter. Hablaba Hueman de la polémica, no solo con los trabajos que apoyó a Diego Rivera, sino de manera particular su obra, la que está en el Palacio de Cultura allá en Guatemala. Habla de la guerra y de la intervención norteamericana, la influencia norteamericana en América Latina, y fue motivo de polémicas críticas. No obstante, su legado se mantiene vigente y es parte de la historia, como bien refieres, no solo de la plástica nacional, sino mundial. Así es. Bueno, tenemos algunos testimonios para compartir en torno a la figura de Rina Lazo. Creo que se nos está yendo toda una generación de artistas que fueron pues prácticamente los constructores del arte mexicano del siglo XX, y pues en realidad se está yendo la generación que creó la narrativa de nuestra modernidad. Eso quiere decir que estamos hablando de aquellos creadores, creadoras, como el caso de la maestra Rina Lazo, que tomaron sus raíces, en el caso de ella, guatemaltecas, mayas, populares, para construir un arte mexicano en diálogo con los grandes muralistas de México. Porque ustedes saben que ella fue colaboradora de Diego Rivera y toda su vida tuvo una gran amistad con Diego y con Frida. Yo creo que realmente mi mamá, Rina Lazo, era una gran mujer. Mi mamá era un ejemplo para todas las mujeres. Mi mamá va a dejar obra que tiene que trascender. Realmente no me lo puedo creer, no puedo creer que ya mi mamá no esté. Ayer estaba con nosotros perfectamente bien, antier festejamos su cumpleaños en la casa, estuvo muy contenta, estuvo bailando, partimos el pastel, que por cierto fue un pastel maravilloso que le hicieron con una de sus obras, y
Estuvo muy feliz, muy feliz. Y ayer me decía que la fiesta había estado tan bonita que había sido uno de sus mejores cumpleaños, aunque ya no estuviera mi papá. Les voy a platicar una anécdota de ayer en la noche. Puse el canal de ustedes, el 22, para ver las retransmisiones del Cervantino, y en ese momento empezaba un programa de flamenco desde Guanajuato. Y nosotros descubrimos el día anterior, el día del cumpleaños de Rina en su casa, que ella era amante del flamenco y no lo sabíamos. Yo le hablé a la hora del programa, su hija se lo puso, lo sintonizó, y como entre 10 y 10 y cuarto me habló para darme las gracias por la transmisión del programa, que le pareció maravilloso. Y le dije, Rina, vamos a averiguar si viene a la Ciudad de México este espectáculo y nos vamos a ver esto. O sea, yo hablé con ella a las 10:30 de la noche y además estaba merendando pastel de su cumpleaños que me regaló su hija un pedazo. Como reportera cultural del entonces periódico El Día, tuvimos un primer acercamiento cuando muy amable nos recibió en su casa, ¿no? Con esa hospitalidad, esa calidez que siempre la caracterizó. Posteriormente nos unieron muchísimo las luchas vecinales, porque hay una faceta de Rina Lazo que quizá no todos conocen, pero en la que participamos muchos amigos de ella, y lo que nos unió fue el amor a Coyoacán. Y justo en estas cosas de estar defendiendo Coyoacán para que se respete como el centro histórico y patrimonial que es, conocimos a Rina y Arturo. Fue una maravilla conocerlos y lo que ahora estamos pretendiendo es proponerlos para que les entreguen el Premio Nacional de las Artes a los dos, que se lo merecen por esa trayectoria y esa historia tan maravillosa que han plasmado en los murales que dejaron. Estamos planeando con la directora de Bellas Artes que se haga un homenaje a mi mamá en el Museo Mural pronto, pero también se pretende llevar el último mural de mi mamá, el que acaba de terminar, que se llama El Inframundo, el mundo de los mayas, el inframundo, que es un mural que va a ir para el Museo Mexicarte de Austin, Texas, y que lo que mi mamá quería era que se fuera primero a Bellas Artes, que el pueblo de México visitara, conociera su obra. Hay un mural también de pequeño formato que está en el Museo del Estado de México, en el Arte Contemporáneo del Estado de México, y ella quería que también se fuera ese mural para que se pusieran los dos murales. Ella dijo que ese mural lo había creado con toda la claridad de hacia dónde iba, pero en ese momento ella hizo la propuesta de que ese mural se exhibiera primero en México antes de irse a Austin, y yo creo que lo vamos a hacer. Lo dialogué por la mañana con Rina, su hija. El mural está en su casa y tendremos que hacer todos los preparativos prudentes y pertinentes para que ese mural y algunos otros puedan presentarse. Y también creo que todo el trabajo muralístico que ella hizo tendrá que ser reconocido también en el Museo Mural, donde ella estuvo permanentemente, y yo creo que eso es lo que vamos a hacer, muy de la mano de la familia. Bueno, vaya, estábamos pensando en tantos artistas importantes, intelectuales, escritores, guatemaltecos que encontraron en México un sitio donde desarrollar su trabajo, también por problemas políticos tan fuertes, allá como mencionábamos a Carlos Mérida, pero está Augusto Monterroso, antes Luis Cardoso y Aragón. Una cantidad de artistas, insisto, cuando estamos hablando de la Escuela Mexicana de Pintura, sí es cierto, aquí ocurrió particularmente en esta ciudad, pero esta ciudad funcionó como un punto de ebullición para una cantidad enorme de artistas de diferentes latitudes, no solamente de América Latina, que encontraron aquí Unión este espacio de Soviética, expresión. Rusia, bueno, son los países, todos los países del bloque soviético, hubo un vínculo muy interesante, ese muralismo con el muralismo de México. Y preocupados por prevalecer y mantener esa tradición. Nos platicabas, Guamansi, mientras veíamos este homenaje, que hace poco Rina, a sus 96 años,
tenía esta Andaba, mortificación, sí. seguía vigente, seguía platicando y preocupada por cómo conservar y preservar el muralismo, de manera particular los frescos. Así es. Por ejemplo, recordarán aquí mismo en Noticias 22, dimos una nota en donde ella estaba denunciando que la casa de la Malinche estaba en Coyoacán, no estaba en las mejores condiciones y que no debía dejarse perder este baluarte histórico. Bueno, en ese tipo de preocupaciones también tenía otra vena, había un acuerdo de poder visitar junto con ella a los últimos, las personas que están especializadas en preparar un muro antes de que sea pintado. La técnica que conocemos como el fresco, que podría parecer una cosa normal para quienes estamos interesados en el arte, bueno, resulta que se ha ido perdiendo este aprendizaje y ella estaba muy angustiada de que esto fuera a desaparecer y estaba buscando la posibilidad de que pudiéramos hacer un reportaje vinculado con estas personas que están todavía con el conocimiento del fresco. La deuda pendiente y la seguiremos a pie juntillas. No, como último comentario, ella, desde luego muralista, pero vimos al principio varias obras suyas porque también hacía obras de formato pequeño, obra de caballete que es muy interesante, tiene cosas que no solamente tienen que ver con política, que eso lo reservaba sobre todo mucho para los murales, sino que también tiene, no sé, naturalezas muertas, otro tipo de obra en caballete. Así que bueno, son facetas distintas de una artista que, como bien decía la directora del Limbal, bueno, pues pertenece a una generación que ya se está yendo o quizá ya se fue, ¿no? Sí. Y este año ha sido, este cierre de año verdaderamente vertiginoso en lo que ausencias importantes respecta. Pero vamos a seguir, la vida continúa y lo hacemos celebrando el legado del artista Lena Herzog, que ofrece sus últimos suspiros en el Complejo Cultural Los Pinos. Yo realmente amé crecer con el proyecto y que el proyecto creciera conmigo. Estoy muy contenta de que no se controlara hasta que tuviéramos la oportunidad. Por mucho tiempo pensé que no estaba lista. La idea original del proyecto era un ensayo, una cuestión didáctica. Después se transformó en un proyecto fotográfico de retratos de las lenguas perdidas y después grabaciones escondidas detrás de los retratos. Pero eso también hubiera sido algo obvio y didáctico. Entonces elaboré una idea mucho más creativa, una obra coral que se pudiera esconder en el bosque. Pero eso no era completamente posible por cuestiones logísticas. Es muy difícil traer muchas personas al interior del bosque. Y finalmente me di cuenta de que las voces tenían que encontrarme, guiarme, y que fueran la luz que nos enseñara cómo hacerlo. Bueno, pues es solamente una probadita esto. Así es, el próximo lunes tendremos mucho más detalles de esta exposición y de esta conversación. Por lo pronto, la invitación 2 y 3 de noviembre, darse una vuelta al Centro Cultural, al Complejo Cultural Los Pinos y vivir esta experiencia inmersiva con la propuesta de la maestra Herzog. Efectivamente. Volvemos. Hace alrededor de un mes nos enteramos de que la casa de subastas Milton estaba por subastar cerca, Million, sí. Estaba por subastar 95 por ahí, más o menos, Diego Prieto, piezas de arte precolombino o supuestamente de arte precolombino. Unas semanas después, ya en el mes de octubre, otra noticia que en Sotheby's, que es una casa de subasta internacional originaria de Reino Unido, pues que también, y que, bueno, casualmente también provenían de algún coleccionista, según se anunció, muy exquisito, francés, una serie de piezas de origen olmeca, mexica, zapoteca, y bueno, la verdad es que resultó muy preocupante. El INAH y muchas otras instancias del ámbito de la cultura y privadas también del país se preocuparon. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Está ocurriendo esto más en estos días o siempre ha pasado que se subasten piezas de arte de nuestro país, originarias de México o supuestamente originarias de México?
Laura, mira, me da mucho gusto que se interesen por esta temática. En realidad el INAH siempre se ha preocupado por esto. Y la novedad es que ahora el país entero se está preocupando por eso. Antes, digamos que el INAH estaba en esta brega, en esta lucha, en esta determinación de ir construyendo un entramado jurídico internacional que nos permita reclamar los bienes patrimoniales que están en el extranjero. Ahora, afortunadamente, y ese es el cambio, hay una preocupación más general y en donde los propios medios de comunicación están colaborando. Eso es, digamos, algo nuevo, en el sentido de que no es que sean nuevas las subastas, tienen décadas realizándose. Aquí hay, por un lado, la preocupación, por otro lado, también el hecho de que en algunos países hemos ido logrando avances en términos de la manera de traducir los convenios internacionales en materia de tráfico ilícito de bienes culturales en acuerdos que sí nos permitan alinear su legislación y la nuestra. En el caso de Francia todavía no hemos logrado mayores avances. Porque que es una ley muy distinta a la de nosotros, Sí, Francia, bueno, todas las leyes del mundo son muy distintas unas de otras. Y desafortunadamente, pues las leyes mexicanas se aplican en el territorio mexicano. En el caso francés, ellos parten de la idea de que, pues para ellos son bienes susceptibles de comercio, para ellos los poseedores de esos bienes son propietarios de buena fe, y en todo caso le corresponde al Estado reclamante, es decir, a México, demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que nos permitan acreditar que salieron ilegalmente. Para nosotros, por supuesto que salieron ilegalmente, por el simple hecho de que pertenecen a conjuntos monumentales de orden arqueológico, que en términos de nuestra legislación constituyen bienes que son propiedad de la nación, inalienables, imprescriptibles, inembargables y fuera del comercio. Pero en Francia no es así, esos son bienes que se pueden comerciar y para ellos somos nosotros quienes debemos demostrar que esos bienes son producto o del robo o de la exportación ilícita. Que para nosotros es ilícita, pero bueno, ¿es posible rastrearlo o se está haciendo ya un rastreo de estas piezas para decir, bueno, cómo salieron? Seguirles la pista y la ruta que tuvieron. Mira, Laura, cuando sabemos que hay un robo, pues se notifica y es muy sencillo, generalmente obtenemos las piezas. El tema es que hay saqueadores, el tema es que muchos de estos bienes provienen de excavaciones ilegales, clandestinas, y muchos de ellos pues tienen décadas de haber salido. Es muy distinta la circunstancia que se presenta en el caso de Italia, cuando encuentran una colección de exvotos mexicanos y le piden a los propietarios que acrediten la legal posesión. Ellos no lo pueden hacer. Es evidente que salieron del país mediante un comercio irregular que no obedecía a las leyes mexicanas y hacen la devolución, ¿no? Tenemos entonces que ir alineando tres ámbitos jurídicos. Uno, el de las leyes de cada país, las de México y en este caso las de Francia. Y dos, el de los tratados y convenios internacionales que hemos ido suscribiendo en materia de combate al tráfico ilícito, como es la Convención UNESCO de 1970 y otros tratados que se han suscrito en el combate al tráfico ilícito. Ahora mismo hemos tenido reuniones con Cancillería, con la Secretaría de Cultura para ver cómo fortalecemos ese entramado de acuerdos internacionales que nos permita cambiar el asunto de la carga de la prueba, es decir, que podamos lograr que en el caso del Estado francés sean los particulares quienes deban acreditar la legal posesión y que podamos acreditar que desde el momento en que un bien está vinculado a un conjunto monumental que es patrimonio nuestro, ese bien, digamos, es objeto de exportación ilícita. La casa Sotheby's, con toda claridad, nos habla de una máscara teotihuacana,
Creo que cualquier persona en el mundo sabe dónde está Teotihuacán. Claro, sí. Incluso tan es valioso el vínculo simbólico y cultural entre el bien y el lugar del que proviene, que muchas piezas falsas, porque en este caso estamos en presencia de alrededor de 22 piezas falsas en la subasta de Sotheby's, las vinculan con lugares mexicanos precisamente porque eso es lo que vale. Ni siquiera vale el objeto aislado, vale porque pertenece a la cultura olmeca, teotihuacana, maya, y por eso tenemos que partir de que se presume su exportación ilícita. Diego, me está diciendo que tenemos unos cuantos segundos para despedir. ¿Qué podemos esperar ahora? Me dices que se está viendo el ámbito legal, cuál es el contexto legal en el que se puede actuar. ¿Va a haber o ha habido una denuncia propiamente o no es a través de denuncias en instancias internacionales que esto se logra? ¿Qué podemos esperar? Al INE le corresponde hacer la denuncia a la Fiscalía General de la República. El INE es una institución mexicana que tiene que obedecer al entramado jurídico. La Fiscalía tiene que hacer los reclamos ya como Estado mexicano al Estado francés, en colaboración estrecha con la Cancillería de México. De manera que aquí tenemos... ¿Pero esta denuncia todavía no se ha hecho? ¿O sí, se va a hacer? por supuesto ya se hizo que esa se hace, pero mientras no tengamos las herramientas jurídicas para poder, digamos, de alguna manera, obligar al Estado francés a que actúe de una determinada manera, pues sabemos que nuestro litigio es importante porque constituye un antecedente político y un antecedente de índole diplomático y simbólico, pero por supuesto que nadie estaba pensando que esas piezas iban a regresarnos. Digo, pero ¿hay alguna instancia internacional que pueda intervenir como dirimir este conflicto en caso de que no Hay una instancia que se llama UNESCO y están los tribunales internacionales, por supuesto que hay un derecho internacional y ahí es donde tenemos que ir trabajando. Por eso te digo, en dos terrenos, el terreno de la jurisdicción internacional y dichos tratados y el terreno de la relación y la diplomacia específica con cada estado en el que se presentan estas conductas que nosotros reclamamos como ilícitas y legítimas. Diego, ¿te parece bien que estemos en comunicación y nos vayan platicando cómo va este proceso cuando hay alguna novedad? Me parece muy bien porque yo creo que lejos de tomarlo como un asunto derrotista, lo debemos tomar como una lucha que no se va a resolver de la noche a la mañana y que además está acompañada de un esfuerzo del Estado mexicano de recuperar nuestro patrimonio. 594 exvotos que regresan a México desde Italia, más de 50 bienes arqueológicos en este año se han regresado a México desde Italia, Alemania y los Estados Unidos y estamos en vías de que en los próximos meses regresen 84 u 85 bienes arqueológicos más. Es decir, también hay que contar los logros, no nada más los pendientes. Aquí lo vamos a contar con muchísimo gusto, como hicimos con esta devolución que hacen los carabinieri, bueno, esta investigación que realizan en Italia y que se trae a México, que nos da muchísimo gusto tener de vuelta patrimonio. Esperemos que también esto ocurra con muchas otras piezas que da mucho coraje verlas en subastas internacionales, no se vale. Y además invitando a todos los mexicanos que vienen en este puente de los Días de Muertos a que vayan al Museo de las Culturas del Mundo en Moneda 13, a un costado de Palacio Nacional, a esta exposición Memoria de Milagros, Exvotos Mexicanos, Patrimonio Recuperado. Con muchísimo gusto estaremos por ahí para disfrutar de este patrimonio reintegrado a sus legítimos propietarios que somos los mexicanos. Diego, muchísimas gracias. Gracias, Rafa, con todo gusto. por allá muy bien acompañados por Karen Rivera. Así es. Se integra Karen, le damos la bienvenida y muchas gracias, Diego, por estas reflexiones. Y ya que pone la mesa para platicar al respecto de las exposiciones que se están llevando a cabo y de manera particular a propósito de la celebración de esta noche, ¿qué les parece si nos vamos con las calacas? A disfrutar un poco de cempasúchil y colorido. Este año, la Feria de las Calacas de Alas y Raíces se realizará en 4 sedes. Las más de 240 actividades ocurrirán el 2 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes, Complejo Cultural Los Pinos, la Central de Abastos de la Ciudad de México y el Deportivo Alfredo del Mazo en el municipio de Ecatepec, Estado de México.
estamos intentando que haya un equilibrio en las 4 sedes en cuanto a estas propuestas por edades, ¿no? Y lo mismo en cuanto al diálogo entre tradición y disciplinas artísticas y lenguajes contemporáneos, ¿no? Es decir, por supuesto que tenemos estos talleres de calaveritas, ¿no? Y talleres de alfeñique, pero también tenemos unos talleres más contemporáneos. En esta edición se espera recibir más de 40,000 asistentes, ya que esta cifra se lograba en años pasados solo en una sede. Las actividades irán de lo tradicional a lo multidisciplinario y el acceso será libre. En las 4 sedes va a haber talleres artísticos, en las 4 sedes va a haber grupos musicales y la programación puede verse desglosada en la página de Alas y Raíces y también en las redes sociales hemos estado subiendo un poco de la oferta, ¿no? En las 4 sedes también va a haber participación de los estados, es decir, vienen los estados a darnos un poco de su muestra cultural. Va a haber títeres, va a haber música, va a haber talleres de zapateado, de son jarocho, va a haber talleres de rap, va a haber talleres de radio, de participación infantil, es decir, los niños van a hacer un programa de radio ahí en un ratito. Por ejemplo, va a haber un enfrentamiento entre la Catrina y la Calaca, o va a haber un enfrentamiento entre la Huesuda y el Nahual, ¿no? Y estos enfrentamientos van a ser más que una obra de teatro, van a ser en verso, ¿no? Como una batalla de rap, incluso algunos de los contendientes van a ser raperos, ¿no? Y entonces es importante porque son duelos improvisados. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ¿qué tal? Y para no perder una de las tradiciones más arraigadas de estas fechas, el Museo Nacional de las Intervenciones busca la mejor ofrenda. Por 6º año consecutivo, el Museo Nacional de las Intervenciones organizó su ya tradicional concurso de ofrendas del Día de Muertos, una actividad que extiende los alcances del recinto e involucra a la comunidad de Coyoacán en el compromiso de preservar nuestras tradiciones más arraigadas. Hacer comunidad, ¿no? De que el museo salga y en esta ocasión ya no el visitante necesariamente tenga que entrar al continente, sino que el continente abra realmente su oferta también, pues con las otras comunidades y con los otros públicos y con los otros visitantes, que son, digamos, los vecinos, en este caso la mayordomía, toda la feligresía, los comités vecinales, los barrios originarios. Y bueno, pues hemos armado algo que ya cada vez se ha posicionado más, en donde hay un sentido de apropiación y de identidad de parte incluso de organizaciones como los Scouts, de organizaciones como las bandas de guerra y las secundarias públicas de la demarcación de la alcaldía en Coyoacán. Este año el concurso y las actividades paralelas se centraron en el conocimiento de las tradiciones de los pueblos indígenas y las muy diversas formas de honrar a sus difuntos, desde el Janal Pichán Maya hasta el Xandú del Istmo de Tehuantepec. En esta edición fueron 32 participantes. Por ser el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, están dedicadas a los pueblos originarios. Entonces, nos encontramos ofrendas de Janitzio, nos encontramos ofrendas incluso del norte del país, también muchas de los pueblos del sur, por ejemplo, de los Culhuas, en este caso, como nuestra ofrenda prehispánica, también muchos se remontaron a la época precolombina para hacer sus ofrendas. En esta actividad comunitaria participan también las alcaldías de Milpa Alta y Xochimilco y los centros de desarrollo comunitario que atienden a comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El concurso crece año con año, gracias también a la conveniente ubicación del museo, en cuya periferia transita una importante comunidad estudiantil. Realmente hay una comunidad académica muy importante. Y sí, como dices, desde el público casual que se baja del Metro General Anaya y va hacia División del Norte y se para, hasta los chavos que realmente no solamente participan, sino que ya están ávidos del concurso, porque la oferta cultural y la oferta paralela también es muy grande. Además del concurso de ofrendas, se llevaron a cabo talleres, conciertos y presentaciones dancísticas. Si bien ahora somos un mundo globalizado, la identidad y las raíces pues radican en un origen que es indisoluble.
Para Noticias 22, César H. Meléndez. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero les tenemos una recomendación. Así es, terminando este espacio, ¿qué creen? Tenemos Noticias 22 extendido a partir de Debate 22. Álvaro Cueva esta noche, programón. ¿Qué nos va a hablar Álvaro Cueva? Pues no se pierdan al terminar Noticias 22 en punto de las 9 de la noche, este programa de Debate 22, hoy 1 de noviembre, Día de Muertos. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene Álvaro Cueva. Y tiene que ver con los teatros en México, porque eso está interesante. Estamos hablando de una ciudad, la Ciudad de México no representa todo el país, claro, pero en esta Ciudad de México se encuentra una cantidad enorme de teatros, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es uno de esos puntos excepcionales en el planeta en donde hay demasiadas opciones. La pregunta es, ¿cómo están? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que proponen? Véanlo, al rato nos vemos. ¿Quién va al teatro? Exacto. Una pausa. Continuamos en Noticias 22 y esta noche han hablado mis compañeros del legado de Diego Rivera, así como de arte prehispánico, elementos que convergen en el Museo Anahuacalli. Que además también se suma a las tradiciones de esta fecha. Vamos a conocer de qué manera lo hace. Lo que tenemos aquí atrás es el altar y es donde están los muertitos a los que les estamos haciendo la ofrenda o el homenaje, que son Diego y Frida, y especialmente no solo a ellos, sino al amor único que se tuvieron. Esa era la premisa del altar, como venerar y recordar que a veces hay distintos tipos de formas de querer y de relacionarse, y justo el ejemplo claro son Diego y Frida, que se casaron 2 veces. El papel picado que está a lo largo en realidad no es papel picado, es una madera cortada con semanas de trabajo. Es un diseño del taller de cartonería Martínez Castañeda, que está en Morelos, y es una abstracción de Diego y Frida, y por eso la calavera de abajo tiene una hoz. Las plantas que están decorando estos 4 tótems o 4 columnas en el centro son plantas endémicas del Pedregal, que era otro de los motivos que nos trajo a hacer esta ofrenda, era traer lo que somos, que es el Pedregal, adentro del museo. Estas guirnaldas de flores están hechas de plástico y es las guirnaldas que hacen en la Merced. Buscamos a 3 artesanas diferentes y nos hicieron más de 15,000 flores. Se ve poquito, se ven 2 tiras, pero lo que te decía, te come y son 6 metros de altura. Entonces en realidad ahí hay 4,000 flores, aquí hay 15,000, ahí hay 300 velas, hay 25 velas escamadas. Es cantidad y creo que esta vez también calidad. Tenemos esos cerámicas, son un préstamo de una mujer que está enamorada del museo, que se llama Perla Valtierra, y es una ceramista que es mexicana, pero por su talento terminó en Francia y nos dijo lo que quieran. Por otro lado, se nos acercó Jean-Paul Gaultier, que es un diseñador francés, que está enamorado de México y enamorado especialmente de Frida Kahlo. Platicamos sobre lo que ya era nuestra conceptualización y él se integró y dijo, a mí me gustaría que de alguna manera en donde se pueda, sin causar falta de respeto, se ponga la foto de mi abuela, porque esa es mi parte de amor creativo, es la parte que a mí me motivó a ser el creador o el diseñador que soy hoy en día, es el amor que me tuvo mi abuela, es el osito que me dio mi abuela, es mi objeto más querido, y el osito fue lo que a mí me hizo empezar a diseñar. Y bueno, tenemos más actividades a las que ustedes pueden acudir en estos días. Así es, seguimos con la tradición. Este es un fin de semana en el cual nos podemos encontrar y reencontrar con algunos momentos de tradición, otras de reinterpretación de esa tradición. Y estos días la dosis perfecta llega desde el más allá. El cotidiano recorrido en el tren subterráneo de la Ciudad de México se convierte, por acto de poética involuntaria, en un viaje al Mictlán a partir de la idea de la banda de rock Panteón Rococó. Sus integrantes montaron una ofrenda de Día de Muertos que titularon La dosis perfecta hacia el más allá, en el área del museo de la estación Mixcoac de la línea 12. Hicimos un proyecto en conjunto, la idea era iniciar una tradición de que todos los años Panteón Rococó presente una ofrenda. Esta es la primera vez que se hace. La idea es que fue
invitar a la ciudadanía a que llegaran con calaveras poéticas para ir creciendo poco a poco esta ofrenda, pero además hubo una intención muy importante por parte del grupo de hacerle un homenaje a aquellos artistas que este año pues han partido. Entre personajes, veladoras, calaveritas, flores y papel picado, se recuerda a figuras como Rita Guerrero, Celso Piña, José José y Francisco Toledo. Llevábamos varios años platicando acerca de cómo hacer una ofrenda y había el interés de hacerlo en particular en panteones, sin embargo las condiciones del espacio no lo permitían y la idea fue que dentro del museo, que tiene una mejor condición de exhibición, se pudiera generar un concepto de una banda que le regala a la gente su historia y su tradición y de volver a incentivar a las personas a regresar al concepto del Día de Muertos y las ofrendas de muertos. El sistema de transporte colectivo está para servirles, pero que también cumplimos con los derechos culturales y que tenemos una oferta de museo, cine, espacios para ciencia, tenemos murales, espacios arqueológicos, paleontológicos, y que todo eso está al servicio de la ciudadanía. Y todas las actividades escénicas son absolutamente gratuitas, todas las actividades que hacemos son de uso para las personas sin ningún costo. La ofrenda permanecerá en el área del Museo de la Estación del Metro Mixcoac, de la línea 12, durante las conmemoraciones de Día de Muertos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, parte de las propuestas de las ofrendas que podremos visitar este fin de semana, Rafael, en torno a la conmemoración del Día de Muertos. Y hay un texto muy interesante de Elsa Malvido, una historiadora que publicó como parte de su investigación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia al respecto del origen del Día de Muertos. ¿Cuál es el origen de estas ofrendas, de este pan, de estos dulces de calaverita? Y tiene mucho que ver con las tradiciones europeas también. Resulta que en Italia se simulaban los huesos de sus muertos a partir de las frutas. Porque en principio eran los huesos. En principio las ofrendas que se hacían sí tenían mucho que ver con la religión católica, se hacían dentro de los templos y se colocaban los huesos reales de las personas que habían fallecido como una ofrenda para limpiar sus penas, sus pecados y para limpiar también pues ese camino que llevaba al cielo, ¿no? Parte de esas tradiciones se trajeron acá a México con la conquista española y ahora pues bueno, se hacen estas calaveritas de azúcar, de chocolate y de amaranto, el pan con los huesos, simulando los huesos de nuestros muertos. Y es interesante conocer un poco más sobre el origen de estas ofrendas que existen en este país. Yo no, sin cenar eres muy ingrata. En el corazón de Coyoacán también está presente la huesuda, vamos a ver de qué manera. Aproximadamente hace un año, en la calle de Francisco Sosa 165, en el centro de Coyoacán, abrió sus puertas un nuevo espacio cultural. Esta casona del siglo XVIII ofrece diferentes actividades a lo largo del año. OFCA Centro Cultural siempre está buscando el estar promocionando las bellas artes. Tenemos 2 salas de exposición, 2 galerías donde constantemente tenemos a grandes representantes de la plástica mexicana. Acabamos de terminar una exposición del maestro Francisco Toledo y ahora ya vamos a tener una nueva exposición de promocionando calaveras, la Catrina y todo esto. Contamos con una florería, arte floral, donde se imparten cursos de arte, de florería, de centros de mesa, de cuestiones orgánicas. También se tiene el espacio para poder disfrutar un muy buen café. Para estas fechas de Día de Muertos, la casona ha tomado un color muy especial. Sus patios han sido decorados con papel picado, lo mismo que la fuente, y se han colocado diferentes altares. Además, se han preparado talleres de calaveras para niños y se preparan distintas puestas en escena. Hemos preparado con mucho cariño un festival del Día de Muertos donde tenemos 4 altares, 4 ofrendas muy bonitas, dedicada a la principal, a Miguel León Portilla. Estamos en el año de Zapata, entonces también al general Zapata y al gran maestro Francisco Toledo. Tenemos un performance sobre el maestro Posadas, ya que una parte importante y una de las salas la tenemos a todo lo que es la parte de impresión. Contamos con una máquina del siglo XVIII, J. Bayrín,
que ahorita la van a ver, que es el arte de la litografía. Y por la parte de impresión tenemos un performance de él, también un monólogo de Frida Kahlo. Coyoacán es la casa de Frida Kahlo, de Diego Rivera. Estamos a unos pasos de la Casa Azul y entonces vuelve a la vida esta obra con Anna Halley y en este patio espectacular. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues hay mucho para visitar, para reflexionar, para ser partícipes de esta conmemoración y, bueno, pues desde el punto de vista muy mexicano, ¿no? Saliendo, ahorita nos vamos para Coyoacán. Nos vamos. ¿Estará abierto? Sí, seguramente estará abierto a estas horas. Es viernes y además es 1 de noviembre. Pero también se puede disfrutar a través de los oídos, la música de la muerte. Buena idea. De eso platicamos en un momento. Bueno, una entrega muy especial en torno a la música que nos ha preparado Juan Arturo Brennan y que vamos a participar. ¿De qué se trata esto? A ver. Sí, hola, buenas noches a todos, colegas, amigos, buenas noches. Corrección, en realidad no preparé nada. No preparas, yo tampoco. Decidí traer a 5 invitados, el primero de los cuales está por allá. A ver si Valencia nos los regala. Ahí está. Exactamente, ese es nuestro invitado principal. Y los otros son mis 4 colegas y amigos aquí presentes. Aprovecho, perdón, agradecemos al equipo de comunicación social de Canal 22 que hicieron una ofrenda bellísima dedicada al maestro Francisco Toledo y nos tomamos la libertad de tomar prestada esta Catrina, esta calavera que hace alusión precisamente a Toledo, para que nos acompañara esta noche en la sección del maestro Juan Arturo Brennan. Ahí lo están viendo. De verdad, gran trabajo el que hacen a propósito de estas festividades y lo compartimos con ustedes para que vean cómo trabajan aquí nuestros compañeros de comunicación social en Canal 22. Y sobre todo, qué calidad de invitados tenemos. Ahora eso de que nos tomamos la libertad, no es cierto. Rafael fue y se lo robó y lo puso ahí. La reflexión de hoy... Mea culpa. Está grabado. La reflexión de hoy para compartir con ustedes y con ustedes es la relación fundamental que ha habido desde siempre entre la música y la muerte. Empiezo compartiéndoles una reflexión y ahí toman la bolita y le damos. Hice algunas investigaciones, ya sabía algunas cosas de antes, pero me parece que no hay en la historia del hombre rito funerario que no conlleve música. Aquí, en China y en cualquier lugar. Y eso es algo bien importante. Así es. Ahora que dices esto, recuerdo, a principios de este siglo, PBS, esta cadena de televisión pública en Estados Unidos, hizo un documental sobre los ritos de muerte en diferentes partes del mundo y editó un disco con el soundtrack, que era maravilloso. Canciones de muerte de todo el mundo. Estamos hablando de música tradicional. Era absolutamente maravilloso ese disco. Ahí hay una cosa interesante porque este involucramiento profundo entre la música y la muerte se da, por supuesto, de manera monumental en la música popular de todo el mundo, pero también en la música de concierto. La música fúnebre en la música de concierto es también importantísima. A ver, ¿cómo quieres que sea la jugada? ¿Por épocas? Barroco, La Chata en mi morir, Scarlatti, el libro de madrigales. Ándale. Y los madrigales luctuosos, hasta cierto punto luctuosos de Carlos Gesualdo, por ejemplo. Solemne, conmovedor, la música de Porcel, pero no solo la música compuesta para estas procesiones fúnebres, hay requiems hermosos. Me gustaría hablar de Mozart, pero curiosamente no de su requiem, de su convidado de piedra, hablando de muertos, o de Britten, y la otra vuelta de tuerca, claro, que hablando que ver de con muertos. De fantasmas. Y de fantasmas. A mí y se de me la ocurre, vida por más allá. ejemplo, una de las que a mí siempre me han aterrado es La muerte y la doncella. Claro. Y además interpretada por Peter Fisher Disco. De verdad da mucho miedo y se siente la presencia de la muerte, del más allá. Ahora, no hay que olvidar que empezamos un poco hablando de la música popular y su relación con la muerte. Uy. ¿Qué hay ahí? A ver, ¿qué trajiste para yo nosotros? siguiendo, en el caso de los Requiem, yo retomaba mucho a Verdi en torno al origen de cómo se compone estas músicas, estos sonidos fúnebres, digamos, ¿no? Lo que hace Verdi es partir, él tenía la intención de crear un Requiem con los diferentes músicos de su época, que no se logró,
¿no? Y Fue un requiem fallido. Fue un intento fallido y resulta que él, al morir, Alessandro Manzoni, que era uno de los poetas italianos más conocidos, él decía, él buscó la identidad nacional italiana a través de sus letras, él decide crear este requiem en honor a su muerte, pero es un requiem que puede hablar de muerte y también del resurgimiento de una identidad italiana a partir de las letras de este poeta. Yo quería sumarme más en este sentido. Y además resulta que ese requiem es sin duda el requiem más popular. Es el único probablemente que llena salas de concierto. ¿Más que el de Mozart? Seguro. Yo creo que es mejor el de Mozart como música. Ajá, y también tal vez el adagio. El adagio y en este caso a Binoni. Esta figura musical que es evocativa de alguien que no está, el adagio. Sí. Que por cierto no es de él. Exactamente. Es una historia muy larga. Hay asegúnes en torno a eso. Pero una cosa que me gusta mucho es el tono menor. Cuando estamos hablando de música triste, es porque matemáticamente los sonidos y sus correlaciones... de las escalas menores. Exactamente, cuando estamos en tono mayor es la música festiva. Cuando estamos en tono menor, híjole, ahí duele, y duele duro. Y nada más para cerrar rápidamente, decías Benjamin Britten, lo que responde Arvo Pärt a la muerte de Benjamin Britten, una obra maravillosa que se llama, Cantus a la memoria de Benjamin Britten. Bueno. Y para no dejar fuera la música popular, yo les propongo un par y ustedes le entran con lo demás. Estaba pensando recién, viniendo para acá, El funeral de un labrador, de Chico Buarque, que es una joya de la música popular, además con un contexto y un contenido político y social importantísimo, y mucho más cerca de nosotros, mucho más sencillo, pero igualmente potente, Rogaciano el Guapanguero. Se murió el guapanguero y hay un bellísimo guapango luctuoso por la legendaria figura de Rogaciano. Claro. El Spooky de What a Wonderful World, se me va ahorita el nombre. What a Wonderful World, Louis Armstrong. El Spooky de Louis Armstrong, que también es una marcha de fantasmas. Sí, que por cierto, en el blues es uno de los géneros más importantes en cuanto a música que tiene que ver con cosas luctuosas, por razones evidentes, por su origen en las comunidades afroamericanas esclavizadas todavía, por supuesto el concepto de la muerte, tanto desde el punto de vista real como filtrado por la Biblia y por la trascendencia de esta vida a la otra. ¿Sí? Yo pienso un poco en el tema con el que despiden a Francisco Toledo, Dios nunca muere. Por supuesto, que es casi como el himno regional oaxaqueño. ¿Sí? ¿Qué otras piezas importantes hay de música mortuoria en lo popular? Yo estaba pensando, por ejemplo, en La Casa de Tula, que se habla de la muerte de Tula, pero un tono tan festivo. Prendió Candela, es una canción de la música popular cubana, pero que tiene esta alegría y está, no celebrando, pero está rindiéndole un homenaje a una mujer que muere quemada. Porque no apagó la vela. Exactamente. Dice así la letra. Se quedó dormida y no apagó la vela. Cuando muere el cantor, también del folclore latinoamericano. Y pienso también rápidamente Oaxaca, las chilenas. Pájaro jilguero, tú que tienes alas, dile que la recuerdo, dile que la ama, dile que la amo. Hay quienes tienen hijos y las maltratan y los maltratan. Yo que los quiero tanto, Dios me los quita, Dios me los mata. O la Josefinita, Pirecua, Michoacán, sufrir ya no es posible. Ay, Dios eterno, quisiera morir, porque en este mundo engañoso todo es un cuento, todo es una ilusión. A manera de Pirecua, sufrir ya no es posible. Y hay una cantidad enorme de cosas bellísimas. ¿Las golondrinas? Wow, pues sí. No, bueno, claro, también. Sí, ¿cierto? Sí. En fin, nos tenemos que ir. Híjole, esto daba, pero para platicar más. Antes de irnos, yo nada más quisiera recordar... tequila. No. Recordarles una cosa de cartelera, aprovechando. No todo se suspende el fin de semana, por ser el fin de semana de muertos. Hay el domingo 2 funciones vespertinas en el Foro Cultural Coyoacanense de una obra de teatro musical divertidísima, muy buena, que se llama Crimen, Pasión y Boleros. Se las recomiendo mucho. Sí hay funciones, no el sábado, el domingo, ahí en el Foro Cultural Coyoacanense. Y con un poquito de suerte, el próximo viernes tendremos aquí algo mucho más preciso al respecto. Y de despedida, elegí una de las músicas fúnebres más monumentales de toda la producción de la música de concierto, que es la bellísima y muy conmovedora Música fúnebre de Sigfrido, del Ocaso de los Dioses, del señor Richard Wagner. Gracias a los 4 por haberme acompañado, perdón, a los 5 por haberme acompañado esta noche a reflexionar un poquito
sobre la música y la muerte. Y no se olviden, Crimen, Pasión y Boleros, el domingo, 2 funciones en el Foro Cultural Coyoacanense. Gracias, la semana próxima. Buenas noches. Vamos.